Muy buenas. En esta ocasión vamos a hacer un video colaborativo con nuestra compañera. Hola, mi nombre es Yareli y soy representante del equipo Psicopower. En esta ocasión vamos a presentar dos temas principales que se han estado viendo en el temario de clases. Por un lado va a ser pensamiento y lenguaje y los tipos de memoria. ¿Okay? Entonces la idea es presentar estos dos temas de una manera muy simple, que se entienda, y colaborar con el material de contenido. Los primeros pasos de la humanidad en la prehistoria, el hombre ya intentaba comunicarse mediante símbolos o figuras que representaron de una manera una idea figurativa, por así decirlo. Con el paso del tiempo, el hombre tendría que crear sistemas alfabéticos para representar estas ideas y pues de ahí saldrían los idiomas. En la época más reciente, en el año 1861, Broca realizó unos estudios contribuyendo a la neuropsicología, describiendo que el proceso del lenguaje está ubicado en una sola área del cerebro, viene siendo el lóbulo frontal izquierdo, y gracias a esto se puede identificar cuando hay una lesión en esa zona. Ciertos daños van a provocar la existencia de determinadas alteraciones, en las cuales está implicada la comprensión y la elaboración de palabras. A continuación daremos una breve explicación de esas alteraciones. Modulación del tono. Hablaremos de alteración en la modulación cuando el volumen del habla no sea adecuado a las diversas situaciones ambientales. Si resulta habitual que en cuadros maníacos hay un tono alto de voz, también puede aparecer en la ansiedad, la histeria o un simple enfado. La risa, el llanto y la incontinencia afectiva como expresión de comunicación no verbal acompañan con frecuencia las modificaciones de tono. Resulta obvio que, en ciertas discapacidades sensoriales, la alteración en la modulación del tono de voz no es patológica. Pobreza del discurso. Desde la perspectiva de los trastornos del habla, nos referimos a un cuadro estrictamente cuantitativo por el uso de fonemas multívocos y las imprecisiones en las respuestas. Se infiere una disminución en el caudal de los recursos lingüísticos propia de la esquizofrenia. Discurso prólijo. Es un lenguaje coherente pero indirecto, que demora de forma notable las conclusiones. Cuando sobrepasa los límites socialmente aceptables, es propio de la esquizofrenia, de algunas formas clínicas de epilepsia y de los trastornos obsesivo-compulsivos, fruto de minuciosidad y precisión explicativa. Logorrea. Lenguaje copioso que corresponde a una intensa compulsión al hablar, de forma acelerada pero coherente. No siempre posee un significado patológico y, de ser así, acostumbra a ser la fase inicial de los trastornos maníacos. Alogia. Corresponde a la presencia de verbalizaciones erróneas, contradictorias y que no se deben a factores culturales o ambientales. Andrásen usa el término alogia para referirse a las conclusiones que se extraen por inferencias abusivas o a partir de premisas falsas. La considera como el punto de partida para el pensamiento delirante. Discurso tangencial. Esta va a ser la incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. El enfermo responde de una forma oblicua a lo preguntado. El discurso sería evasivo, cuando de forma voluntaria se intenta eludir las respuestas. Otra alteración es el lenguaje enfático. Esta va a corresponder a un discurso versallesco, lleno de fonemas en desuso, de cortesía extrema, rimbombante y extravagante. Esta va a ser la incapacidad que comportan el discurso tangencial y el lenguaje enfático es típica de la esquizofrenia. Por otro lado, el tartajeo va a ser la repetición frecuente o prolongación de un sonido o de una sílaba, que produce un marcado deterioro en la fluencia del habla. Tartamudez. Este va a corresponder a un cuadro clínico que se acostumbra a observar entre los 3 y 8 años de edad, en el momento en el que el niño empieza a enfrentarse con formas gramaticales complejas. Desde un punto de vista semiológico, se expresa por una alteración en el ritmo y la fluidez del lenguaje, que se manifiesta por la repetición de sílabas en el principio de la palabra, bloqueos y aspiraciones. Clásicamente se van a definir 3 formas clínicas de la tartamudez, empezando por la tónica, que fundamentalmente se presenta al inicio del discurso comunicativo, y una vez superado, fluye normalmente. 2. La clónica, en la que el trastorno se manifiesta en el principio del fonema. Y, por último, la mixta, que agrupa los dos anteriores con características más graves.
Otra es la fragmentación, forma de hablar entrecortada en la que se suprime la mayor parte o la totalidad de los pronombres personales y conjunción. Buenas tardes, estamos aquí en el CADIE con el licenciado Félix Hernández Muro, el cual nos va a hablar sobre el lenguaje. Muy buenas tardes, licenciado. Si gusta presentarse. Buenas tardes. Pues bueno, como les comentaba hace un momento, ya hemos estado platicando. El CADIE es un centro de atención al desarrollo integral y educación especial. Es un lugar donde se atiende una población desde niños hasta adultos, pero nos especializamos más en la terapia con niños en problemas de lenguaje y del aprendizaje. Dentro de los problemas de lenguaje y del aprendizaje hay diferentes clasificaciones dependiendo de la fuente de consulta y el autor. Cada autor pues va a tener su fuente de referencia, ¿verdad? El lenguaje se subdivide en prelingüístico y lingüístico. Es decir, cuando ya en el prelingüístico es nada más la repetición de las palabras, ya sea de manera aislada o cuando se estructura una frase. Por ejemplo, el niño dice ma o dice che en lugar de leche, y eso es prelingüístico. Hay la presencia fonética, hay la repetición de palabras, está todo el componente de fonoarticulador y demás. O sea, hay componentes o factores que intervienen en el lenguaje. Cuando hablamos del habla es cuando el niño ya tiene específicamente estructurado lo que es la palabra. O sea, te puede pronunciar casa, te puede pronunciar zapato, pero ya hay otros factores, o por decir, no factores, sino que ya intervienen ahí otras funciones. ¿Sí? Lo fonético es lo principal, lo fonético es la pronunciación del sonido. Lo semántico, lo pragmático, la sintaxis es lo que viene después en lo lingüístico. Esos son prelingüístico y lingüístico. A la edad de los 5 o 6 años, el niño debe de repetir o debe pronunciar alrededor de 300 palabras. Cuando el niño ya tiene estas áreas, por decirlo así, o funciones específicas, el niño te dice zapato y el niño ya te diferencia lo que es un zapato de un tenis. Cuando es prelingüístico, tú le dices, tráeme el zapato y te trae la sandalia, los tenis, lo que sea, lo que caiga ahora sí. ¿Por qué? Porque todavía no tiene lo semántico. Todavía el niño, por ejemplo, dice mama, mamá. No tiene la sintaxis, o sea, lo que es el acento, lo que es verbos, sustantivos y todo eso. Y también estructura una frase. Las conjugaciones de verbos, sustantivos y lo que viene en la estructuración de frases, eso ya se da como a los 6 años. Entonces, alrededor de los 6 años ya el niño ya debe de tener estructurado propiamente lo que es el habla, y debe de haber tenido la iniciación del lenguaje, y obviamente que todos nos comunicamos, porque por eso es comunicación, lenguaje y habla. Dentro de los trastornos del lenguaje o de la comunicación, hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, el CIE lo maneja de una forma, el DSM-4, DSM-5 o TR, dependiendo del que ustedes consulten, tiene también sus propias clasificaciones. En general lo que viene a hacer es como que, como si tuviéramos un archivero y que fuéramos a ir agrupando y vamos ordenando y decimos trastornos de la comunicación, y ahí tenemos, ahora sí, disartria, mutismo, dislexia, y vamos clasificando. Cuando se clasifican, lo hacen en base de que cumpla ciertos criterios. Por ejemplo, el mutismo selectivo, que es la ausencia de que el niño deja de hablar. Esto se presenta alrededor de los 5 años, 6 años aproximadamente. El niño deja de hablar con un número de personas, o sea, tiene dificultades para socializar. Pero no quiere decir que no hable. O sea, el niño te puede hablar con papá, con mamá, con sus personas cercanas, pero no habla en la escuela con sus compañeros, no participa con la maestra, se aísla. Y esas son algunas de las características. Dentro de los criterios, porque son características, pero los criterios, uno, el específico en el DSM-4, es que debe de presentar al menos
por un mes ese trastorno. O sea, si duró 15 días, no cumple dentro de los criterios. Como si hablamos de la esquizofrenia, también tiene sus propios criterios. Hay alucinaciones, pero eso es uno de los criterios y puede ser auditiva, táctil y todo lo demás. El lenguaje del aprendizaje o del pensamiento es exactamente lo mismo, o sea, tiene sus criterios, tiene su clasificación por sintomatología, tiene su diagnóstico diferencial, se puede confundir con otro. Por ejemplo, el mutismo selectivo, como tiene un componente psicológico, se pudiera confundir con la disfemia o la tartamudez, porque como el niño tartamudea, es un niño que generalmente no quiere hablar. Porque se den cuenta de cómo no pronuncia, no habla correctamente, deja de hablar. Y entonces dices tú, tiene mutismo. Pero ahí el diagnóstico diferencial es el que te va diciendo si cumple o no cumple con los criterios. En el caso de aquí del centro, se atiende en la población, el paciente más pequeño es de 2 años. Es un niño, tengo otro de 3, ambos casos niños. La población ahora sí es más varones que niñas, ¿sí? Sexo femenino, pero el más pequeño tiene 2 años. Hay un niño que tiene síndrome de Down, que tiene 4 años, edad cronológica, no edad mental, ¿verdad? Y los problemas del aprendizaje generalmente siempre se detectan alrededor de los 6-7 años, cuando ya el niño está en la escuela. Ya es cuando dices tú, o tiene dificultades para la escritura, para la lectura, para las sumas, cálculo, operacionales y demás. Entonces, la población así es como se atiende. Hay 2 tipos de terapias, las que generalmente son las que se dan. Aquí hacemos una combinación de las 2, no hay una en específico, porque se ajusta a las necesidades del paciente. O sea, si el niño le gusta trabajar con programas, con computadora y demás, pues te agarras de eso, ¿verdad? Del componente emocional del niño, y al final de cuentas eso es lo que te va a ayudar en muchos de los casos. Y que el niño se sienta a gusto, que lo vea como si fuera un juego, pero con un objetivo y enfocado a un área específica. Eso es lo que te va a ayudar. Se trabaja de la manera también tradicional, porque hay niños que sí les gusta la computadora, pero luego te distraen con mucha facilidad, niños con déficit de atención o algún otro tipo de trastorno, y entonces pues eso no te ayuda mucho. Entonces puedes trabajar tanto con cuadernillos, con material manipulable, con ejercicios, ¿sí? Y puedes trabajar también con software especializados. Por ejemplo, uno de ellos, Speech Beware, es fonológico, trabaja lo que es presencia del sonido, intensidad, duración, y algunos otros aspectos. Fonología en español, que es para el componente fonético, y es que pueda pronunciar correctamente una palabra, ¿sí? O un fonema específico.